Estoy en el Icon of the Seas, el crucero más grande del mundo, y estas son 5 cosas que tenés que hacer sí o sí cuando estés a bordo. Este barco tiene muchísimas cosas para hacer, y honestamente es casi imposible hacer todo en solamente una semana. Pero estas son mi top 5. Número 1, el parque de agua más grande en alta mar. 6 toboganes diferentes que son una locura total. Sí, puede haber bastante fila, pero si venís en la tarde es el mejor momento para aprovecharlos. Número 2, el Aqua Show. Sin dudas, uno de los mejores shows que vi en un crucero. Este show es diferente a cualquier cosa que podés ver en otros cruceros. Ahora sí, lo importante es hacer una reserva para tener lugar. Número 3, Central Park en la noche. Esto suena muy simple, pero de verdad es uno de los lugares más increíbles del barco. Música en vivo, te agarrás un trago y honestamente el ambiente es perfecto. Número 4, Crown's Edge. Si te gusta la adrenalina, tenés que hacerlo sí o sí. Es una mezcla de camino de cuerdas y tirolesa sobre el mar. Y por último, Hideaway. Este es el área solo para adultos, con una piscina infinita y probablemente una de las mejores vistas de todo el barco. Un sunset acá es simplemente perfecto. Y estas son solo algunas de las miles de cosas que podés hacer en este barco. Seguime para seguir viendo todo del Icon of the Seas. ¿Buscas el paraíso en Estados Unidos? Olvídate de los viajes largos. Existe un lugar secreto en Florida. Se llama Bungalow Ski Largo. Es el único resort todo incluido, exclusivo para adultos en Los Cayos. Aquí el lujo es total. Imagina una villa privada para ti, sin multitudes ni ruidos molestos. Tu bungalow tiene algo increíble. Una bañera profunda al aire libre y una ducha bajo las estrellas. El concepto aquí es la libertad. No tienes que sacar tu billetera. 5 restaurantes de clase mundial. Bebidas premium frente al mar. Todo está incluido en tu reserva. ¿Quieres aventura en el océano? El kayak y el paddle son gratis. ¿Prefieres recorrer la isla? Tienes bicicletas de cortesía siempre. La comida es simplemente espectacular. Desde mariscos frescos hasta cortes finos. Cena bajo las palmeras cada noche. Disfruta de cócteles en la piscina. Es un refugio de paz absoluta. Perfecto para una escapada romántica. O para desconectar del mundo entero. Se ubica en la milla 99. Es la joya oculta del Caribe americano. Un destino que debes conocer hoy. ¿Con quién vendrías a este paraíso? Guarda este video para tu viaje. Sígueme para descubrir más lugares así. Tu aventura comienza en Key Largo. You know a resort is good when you keep coming back, and honestly, Evermore Orlando Resort might be my favorite stay in all of Florida. This 4-bedroom flat felt more like a luxury vacation home than a hotel. We had a full kitchen, huge living spaces, multiple bedrooms, and enough space where everyone didn't feel crowded on the entire trip. And the best part, you still get a full resort experience, the lagoons, cabanas, beach vibes, restaurants, and views that seriously make you forget you're even in Orlando. If you are trying to book a family trip or a birthday getaway, girls trip, or even just a couple's vacation, click the link above my name and secure your dates today, because this resort literally